¿Cuántas veces has visto morir un sueño antes de nacer? ¿Cuántas veces has observado cómo una idea brillante se desvanece en el aire después de ser compartida prematuramente? ¿Cuántas veces has sido testigo de cómo las palabras equivocadas en el momento equivocado destruyen años de preparación? Esto no es casualidad. Esto no es mala suerte. Esto es la violación de una ley fundamental que gobierna la manifestación de todo lo grande en este mundo. Los maestros del éxito no llegaron a la cima hablando de sus planes. Llegaron construyéndolos en el sagrado silencio de la determinación inquebrantable. Thomas Edison no anunció al mundo cada uno de sus 1000 experimentos fallidos antes de crear la bombilla. Andrew Carnegie no compartió sus estrategias de expansión en las tertulias sociales de Pittsburgh. Henry Ford no explicó su visión del automóvil para las masas hasta que el modelo T rodó por las calles de Detroit. Estos hombres entendían algo que tú debes comprender ahora. El silencio no es vacío, es potencia concentrada. Permíteme contarte una historia que Napoleon Hill nunca incluyó en sus escritos públicos, pero que compartió en círculos privados. Cuando Carnegie lo llamó por primera vez para encomendarle la tarea de entrevistar a los hombres más exitosos de América, Hill sintió una emoción tan intensa que estuvo a punto de gritar su buena fortuna desde las azoteas de Nueva York. Pero algo en la mirada penetrante de Carnegie lo detuvo. El magnate del acero le dijo: «Goben Hill, si usted habla de este proyecto antes de completarlo, si busca aplausos antes de tener resultados, si permite que las opiniones ajenas contaminen su visión, entonces este conocimiento morirá en sus labios antes de llegar al mundo». Hill guardó silencio durante 25 años. 25 años de investigación, entrevistas, análisis y escritura, sin buscar reconocimiento, sin anunciar su progreso, sin pedir opiniones sobre su trabajo inconcluso. Y cuando finalmente, piense y hágase rico, vio la luz, no necesitó explicaciones, no requirió promoción excesiva, no demandó que el mundo lo entendiera. El libro mismo se explicó, se promovió y se hizo entender por la fuerza de las verdades que contenía. Esta es la primera ley del silencio estratégico. La energía que desperdicias explicando tus planes es energía que no inviertes ejecutándolos. Cada palabra que pronuncias sobre un proyecto no terminado es como abrir una válvula en una caldera a presión. La fuerza se escapa, la potencia se disipa, y lo que podría haber sido una explosión de logro se convierte en un suspiro de mediocridad. Pero hay algo más profundo y más peligroso en juego. Cuando compartes tus visiones antes de tiempo, no solo pierdes energía, sino que invitas a fuerzas destructivas a infiltrarse en tu proceso creativo. Las dudas de otros se convierten en tus dudas. Sus limitaciones se transforman en tus barreras. Sus miedos disfrazados de realismo envenenan la pureza de tu visión original. Es como plantar una semilla en tierra fértil y luego permitir que cualquier transeúnte arroje sal sobre el suelo. Rockefeller entendía esto intuitivamente. Mientras otros empresarios de su época celebraban cada pequeño éxito, él trabajaba en la sombra, adquiriendo refinerías silenciosamente, formando alianzas estratégicas sin fanfarria, construyendo su imperio petrolífero ladrillo a ladrillo, sin que el mundo sospechara la magnitud de sus planes hasta que era demasiado tarde para detenerlo. Su silencio no era timidez, era estrategia militar aplicada a los negocios. La segunda ley del silencio estratégico establece que la incertidumbre es tu aliada, no tu enemiga. Cuando nadie sabe exactamente qué estás construyendo, no pueden interferir efectivamente. No pueden sabotear lo que no comprenden completamente. No pueden competir contra lo que no logran visualizar. El misterio que rodea tus acciones se convierte en una fortaleza impenetrable que protege tu trabajo hasta que está listo para revelarse al mundo. Esto no significa que debas trabajar completamente aislado. Los grandes constructores siempre tuvieron círculos internos, mentes maestras, confidentes selectos que compartían su visión y contribuían a su materialización. Pero estos colaboradores eran elegidos con el cuidado de un joyero, seleccionando diamantes. No cualquier persona tenía acceso a los planos del edificio.
Solo aquellos que habían demostrado su capacidad para construir, para mantener la confidencialidad y para agregar valor real al proyecto. Carnegie tenía su círculo de asociados de confianza, hombres como Charles Schwab y Henry Frick, que conocían los detalles de sus operaciones porque eran socios en la construcción, no espectadores del proceso. Edison tenía su equipo de inventores en Menlo Park, mentes disciplinadas que trabajaban en silencio hacia objetivos comunes. Ford tenía sus ingenieros y diseñadores, personas que compartían su visión del transporte revolucionario. Pero ninguno de estos hombres iba por ahí proclamando sus planes en las calles o buscando validación en círculos sociales casuales. La tercera ley del silencio estratégico nos enseña que debes alimentar tu visión únicamente con la energía que fortalece su manifestación. Esto significa que tus conversaciones sobre el proyecto deben ser exclusivamente con personas que pueden contribuir constructivamente a su realización. Si alguien no puede ayudarte a construir, entonces no necesita conocer los detalles de la construcción. Imagínate por un momento que eres un arquitecto diseñando una catedral revolucionaria. ¿Discutirías cada detalle de tus planos con cualquier persona que encuentres en la calle? ¿Permitirías que personas sin conocimiento de ingeniería estructural opinen sobre la viabilidad de tus arcos y contrafuertes? ¿Buscarías la aprobación de quienes nunca han construido ni siquiera una casa pequeña? Por supuesto que no. Sin embargo, eso es exactamente lo que haces cuando compartes tus metas y sueños con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. La mente subconsciente, esa poderosa fuerza que Napoleon Hill llamó el taller de la naturaleza, trabaja mejor en silencio. Como un jardinero sabio que planta semillas en la oscuridad de la tierra, tú debes plantar tus deseos en la oscuridad del silencio interno. El subconsciente no necesita aplausos para funcionar. De hecho, los aplausos prematuros confunden su proceso de manifestación. Cuando recibes reconocimiento por algo que aún no has logrado, tu mente subconsciente puede interpretar esa satisfacción emocional como la señal de que el trabajo ya está completo. Esto explica por qué tantas personas que anuncian grandes planes nunca los ejecutan. Su necesidad de validación se satisface con el acto de contar, no con el acto de hacer. Se convierten en adictos a la planificación pública y alérgicos a la ejecución privada. Viven en un estado perpetuo de «voy a», sin llegar nunca al estado de «ya hice». La cuarta ley del silencio estratégico establece que debes distinguir entre la comunicación que construye y la comunicación que destruye. Existe una gran diferencia entre compartir información estratégicamente para avanzar tu proyecto y esparcir información emocionalmente para satisfacer tu ego. La primera es inversión. La segunda es desperdicio. Cuando JP Morgan estaba organizando las fusiones que crearían algunas de las corporaciones más grandes de América, no daba entrevistas detalladas a los periódicos sobre sus negociaciones en curso. No explicaba su estrategia financiera en reuniones sociales. No buscaba la aprobación pública para sus decisiones empresariales. Hablaba únicamente cuando era necesario para avanzar el negocio, únicamente con las personas que tenían el poder de influir en el resultado, únicamente cuando el momento estratégico era el correcto. Esto no significa que Morgan fuera antisocial o secretivo por naturaleza. Era simplemente disciplinado en su comunicación. Entendía que las palabras son herramientas, no entretenimiento. Que la información es poder, y el poder mal distribuido se convierte en debilidad. Que la discreción no es paranoia, sino sabiduría práctica aplicada a la construcción de imperios. La quinta ley del silencio estratégico nos revela que el tiempo tiene su propia inteligencia, y esa inteligencia demanda respeto. Existe un momento correcto para plantar, un momento correcto para regar, un momento correcto para podar y un momento correcto para cosechar. Hablar de tu cosecha antes de plantar es como celebrar una victoria antes de entrar a la batalla. No solo es prematuro, sino que puede costarte la guerra. Benjamin Franklin, ese maestro de la sabiduría práctica, tenía un dicho que pocos recuerdan, pero que todos los constructores exitosos han aplicado. Las palabras vacías no llenan el granero vacío. Franklin no anunciaba cada uno de sus experimentos científicos antes de completarlos. No promocionaba cada una de sus innovaciones
antes de perfeccionarlas. No declaraba cada una de sus intenciones diplomáticas antes de ejecutarlas. Trabajaba, construía, creaba, y luego, solo entonces, permitía que el mundo viera los resultados de su labor silenciosa. Cuando Franklin inventó el pararrayos, no organizó conferencias de prensa para explicar su teoría sobre la electricidad atmosférica. Cuando desarrolló la estufa Franklin, no buscó inversionistas mostrándoles bocetos incompletos. Cuando negoció alianzas cruciales para la independencia americana, no filtró detalles de las conversaciones a los periódicos locales. En cada caso, permitió que sus acciones completadas hablaran más fuerte que cualquier promesa o explicación anticipada. Esta disciplina del silencio no es represión, es concentración. No es miedo, es estrategia. No es falta de confianza, es abundancia de sabiduría. Los grandes constructores entienden que la energía mental es como el agua. Cuando se canaliza correctamente, puede mover montañas. Cuando se dispersa sin dirección, se evapora sin dejar rastro. La sexta ley del silencio estratégico nos enseña que debes convertirte en el guardián celoso de tu proceso creativo. Así como un chef maestro no permite que cualquier persona entre a su cocina durante la preparación de un platillo excepcional, tú no debes permitir que influencias externas interfieran con tu proceso de manifestación hasta que esté maduro y listo para ser presentado al mundo. Tesla, ese genio de la electricidad que revolucionó nuestra comprensión de la energía, trabajaba frecuentemente en soledad absoluta, desarrollando en su mente complejos experimentos antes de tocar siquiera un alambre físico. No compartía sus visiones con colegas hasta que había perfeccionado mentalmente cada detalle. No buscaba colaboradores hasta que sabía exactamente qué tipo de ayuda necesitaba. No anunciaba sus inventos hasta que estaba completamente seguro de su viabilidad. Su laboratorio mental era un santuario que protegía ferozmente de las intrusiones del mundo exterior. Esta protección no era paranoia, sino necesidad práctica. Tesla entendía que las ideas en formación son como bebés recién nacidos, extremadamente vulnerables a las condiciones ambientales, necesitadas de cuidado especializado y capaces de morir fácilmente si se exponen prematuramente a elementos hostiles. Una crítica malintencionada, una duda expresada en el momento equivocado, una pregunta aparentemente inocente pero cargada de escepticismo. Cualquiera de estos factores puede dañar o destruir una idea que, protegida adecuadamente, podría haber cambiado el mundo. La séptima ley del silencio estratégico establece que debes aprender a nutrir tus proyectos con la misma dedicación que una madre nutre a su hijo nonato. Durante el embarazo, una madre sabia no permite que cualquier persona toque su vientre, no acepta cualquier consejo sobre nutrición, no permite que influencias negativas afecten su estado emocional. Protege instintivamente la vida que crece dentro de ella porque entiende que esa vida depende completamente de la calidad del ambiente que ella proporcione. Tus proyectos, tus metas, tus visiones son embriones de realidad que crecen en el vientre de tu mente subconsciente. Merecen la misma protección, el mismo cuidado, la misma dedicación que una madre da a su hijo esperado. Esto significa que debes ser selectivo con las vitaminas mentales que consumes, los libros que lees, las conversaciones que mantienes, las películas que ves, las personas con las que te asocias. Todo lo que entra en tu mente durante el período de gestación de tu proyecto afecta su desarrollo. Carnegie aplicaba esta ley con precisión quirúrgica. Durante los años en que estaba consolidando su imperio del acero, era extremadamente cuidadoso con sus asociaciones sociales. No perdía tiempo en tertulias donde se hablaba de fracasos empresariales. No frecuentaba clubes donde se discutían las limitaciones de la industria americana. No mantenía conversaciones prolongadas con personas que habían perdido fortunas o que habían abandonado proyectos ambiciosos. Entendía que su mente era el laboratorio donde se forjaba su futuro, y mantenía ese laboratorio libre de contaminantes mentales. La octava ley del silencio estratégico nos revela que existe una diferencia fundamental entre confidencialidad y secretismo. La confidencialidad es selectividad inteligente. El secretismo es paranoia destructiva. La confidencialidad construye. El secretismo aísla.
La confidencialidad protege. El secretismo paraliza. Debes aprender a ser confidencial sin volverte secreto, discreto sin volverte hermético, selectivo sin volverte antisocial. Esta distinción es crucial porque muchas personas, al descubrir el poder del silencio estratégico, cometen el error de cerrarse completamente al mundo. Se vuelven tan obsesivos con proteger sus ideas que nunca las comparten con nadie, ni siquiera con aquellos que podrían ayudarles a mejorarlas o ejecutarlas. Este extremo es tan destructivo como el extremo opuesto de compartir todo con todos. Los verdaderos maestros del silencio estratégico, como Rockefeller y Carnegie, eran socialmente activos pero estratégicamente selectivos. Participaban en eventos sociales, mantenían relaciones cordiales con una amplia variedad de personas y contribuían generosamente a sus comunidades. Pero cuando se trataba de sus proyectos en desarrollo, de sus estrategias empresariales, de sus planes de expansión, eran tan cuidadosos como cirujanos manipulando órganos vitales. La 9ª ley del silencio estratégico establece que debes desarrollar lo que yo llamo paciencia productiva, la capacidad de trabajar intensamente en privado mientras mantienes una calma aparente en público. Esta no es la paciencia pasiva del que espera que las cosas sucedan, sino la paciencia activa del que hace que las cosas sucedan sin necesidad de anunciarlo. Walt Disney ejemplificó esta paciencia productiva durante los años en que desarrolló Disneyland. Mientras el mundo veía solo a un productor de dibujos animados exitoso, Disney estaba secretamente comprando terrenos en Anaheim, contratando arquitectos especializados, estudiando parques de diversiones en todo el mundo y desarrollando tecnologías de entretenimiento que no existían. Durante años, trabajó en el proyecto sin revelar sus dimensiones reales, enfrentando incluso la oposición de su propio hermano Roy, quien consideraba la idea demasiado arriesgada. Disney no permitió que las dudas externas contaminaran su visión interna. No buscó validación pública para una idea que sabía que el público no podía entender hasta verla materializada. No trató de explicar lo inexplicable o describir lo indescriptible. Simplemente trabajó, día tras día, construyendo en silencio un sueño que parecía imposible, hasta que se convirtió en inevitable. La 10ª ley del silencio estratégico nos enseña que debes aprender a distinguir entre las preguntas que merecen respuestas y las que merecen silencio. No todas las preguntas se hacen con intenciones constructivas. Algunas preguntas son semillas de duda disfrazadas de curiosidad. Otras son invitaciones a justificar lo que no necesita justificación. Algunas más son intentos de extraer información valiosa sin ofrecer nada a cambio. Cuando alguien te pregunta, ¿en qué estás trabajando?, tu respuesta debe depender de quién pregunta, por qué pregunta y qué puede hacer con la información que le proporciones. Si es alguien que puede contribuir constructivamente a tu proyecto, entonces una respuesta detallada puede ser apropiada. Si es alguien que simplemente satisface su curiosidad, entonces una respuesta general y amable es suficiente. Si es alguien que históricamente ha criticado tus proyectos o que compite contigo, entonces el silencio diplomático es tu mejor opción. Esta discriminación en la comunicación no es arrogancia, es inteligencia aplicada. No es antisocial, es estratégico. No es falta de transparencia, es abundancia de sabiduría. Los grandes constructores entienden que la información es como el dinero, valiosa cuando se invierte sabiamente, desperdiciada cuando se regala indiscriminadamente. Ford aplicaba esta discriminación incluso dentro de su propia empresa. No todos sus empleados conocían todos los aspectos de sus planes de expansión. No todos sus ingenieros tenían acceso a todos los diseños en desarrollo. No todos sus gerentes participaban en todas las reuniones estratégicas. Esta compartimentación no era desconfianza hacia su equipo, sino reconocimiento de que diferentes personas necesitaban diferentes niveles de información para hacer su trabajo efectivamente. La 11ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a comunicarte más con tus acciones que con tus palabras. En un mundo saturado de promesas vacías y declaraciones grandilocuentes, las acciones consistentes y silenciosas se vuelven extraordinariamente poderosas. Mientras otros hablan de lo que van a hacer,
tú ya estás haciéndolo. Mientras otros explican por qué sus proyectos son importantes, tus proyectos demuestran su importancia por sí mismos. Esta comunicación a través de acciones requiere una disciplina extraordinaria porque va contra todos los instintos sociales modernos. Vivimos en una época que recompensa el ruido, celebra la autopromoción y confunde la actividad en redes sociales con el progreso real. En este ambiente, la persona que trabaja silenciosamente puede parecer invisible, pero esa invisibilidad es su superpoder. Cuando Sam Walton estaba construyendo lo que se convertiría en el imperio Walmart, no daba entrevistas constantes sobre su visión de revolucionar el comercio minorista. No escribía libros sobre su estrategia mientras la estaba ejecutando. No participaba en conferencias para explicar cómo iba a competir contra gigantes establecidos como Sears y Kmart. Simplemente abría una tienda tras otra, perfeccionaba sus sistemas de distribución, construía relaciones con proveedores y expandía metódicamente su presencia geográfica. Mientras sus competidores gastaban fortunas en publicidad para explicar por qué eran mejores, Walton gastaba esas mismas fortunas en hacer que sus tiendas fueran realmente mejores. Mientras otros hablaban de precios bajos, él los implementaba. Mientras otros prometían mejor servicio, él lo entregaba. Al final, cuando el mundo se dio cuenta de lo que había construido, era demasiado tarde para detenerlo. La 12ª ley del silencio estratégico nos revela que debes desarrollar lo que los antiguos llamaban humildad productiva. La capacidad de trabajar en proyectos grandiosos sin inflarse el ego con su grandiosidad. Esta humildad no es autodepreciación ni falta de ambición. Es el reconocimiento de que tú eres el canal a través del cual la grandeza se manifiesta, no la fuente de esa grandeza. Esta perspectiva es liberadora, porque te permite trabajar en proyectos monumentales sin la presión de tener que demostrar constantemente que eres digno de ellos. No necesitas convencer a nadie de tu capacidad, simplemente necesitas ejercerla. No necesitas justificar la magnitud de tu visión, simplemente necesitas construirla pieza por pieza, día tras día, en el silencio sagrado de la dedicación total. Los grandes constructores de catedrales medievales entendían perfectamente este principio. Muchos de ellos trabajaron durante décadas en proyectos que no verían completados en sus vidas. No construían para el reconocimiento personal, sino para la expresión de algo más grande que ellos mismos. Esta perspectiva les daba una paciencia y una dedicación que los arquitectos egocéntricos nunca podrían igualar. Cuando trabajas desde esta humildad productiva, el silencio se convierte en algo natural y necesario. No sientes la compulsión de promocionarte porque no estás construyendo para la promoción personal. No necesitas explicar tu trabajo porque el trabajo mismo es la explicación. No buscas aplausos porque estás demasiado absorto en la perfección del proceso para preocuparte por las reacciones del público. La 13ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a nutrir tu proyecto con la energía correcta en el momento correcto. Así como una planta necesita diferentes cuidados en diferentes etapas de su crecimiento, tu proyecto necesita diferentes tipos de atención en diferentes fases de su desarrollo. En la fase de concepción, tu proyecto necesita silencio absoluto, protección total y nutrición pura. Como una semilla que acaba de germinar, es extremadamente vulnerable a las condiciones externas y debe ser protegida en el ambiente controlado de tu mente disciplinada. En la fase de desarrollo, tu proyecto necesita trabajo consistente, recursos apropiados y feedback selecto de personas calificadas. Como una planta joven, está desarrollando sus sistemas de soporte y puede beneficiarse de cuidado experto, pero aún puede ser dañada por exposición prematura a elementos hostiles. En la fase de maduración, tu proyecto necesita pruebas controladas, refinamientos basados en resultados reales y preparación para el lanzamiento público. Como una planta que está floreciendo, está desarrollando la fortaleza necesaria para sobrevivir en el mundo exterior, pero aún requiere protección selectiva. Solo en la fase de manifestación completa, tu proyecto está listo para la exposición total, la crítica pública y la competencia abierta. Como un árbol maduro, ahora tiene las raíces profundas y el tronco fuerte necesarios para resistir las tormentas del mercado
y las estaciones de cambio económico. La mayoría de las personas violan esta secuencia natural exponiendo sus proyectos al mundo durante la fase de concepción o desarrollo temprano. Es como sacar una planta de semillero y ponerla inmediatamente bajo el sol intenso del desierto. La planta muere no porque sea defectuosa, sino porque fue expuesta a condiciones para las cuales no estaba preparada. La 14ª ley del silencio estratégico nos enseña que debes desarrollar inmunidad a la necesidad de validación externa. Esta necesidad es como una droga. Mientras más la satisfaces, más la necesitas. Mientras más buscas aprobación para tus planes, más dependes de esa aprobación para tener confianza en ellos. Eventualmente, llegas al punto donde no puedes actuar sin consenso, no puedes avanzar sin permisos, no puedes crear sin aplausos. Los verdaderos innovadores desarrollan su validación desde adentro. Aprenden a confiar en su intuición, a creer en su visión, a persistir a través de la resistencia y la incomprensión. Esta autovalidación no es arrogancia ciega, es confianza informada basada en preparación exhaustiva, estudio profundo y compromiso inquebrantable con la excelencia. Cuando los hermanos Wright estaban desarrollando el primer aeroplano, enfrentaron no solo escepticismo, sino ridículo abierto de parte de científicos, periodistas y hasta el gobierno estadounidense. El secretario de Guerra declaró públicamente que el vuelo humano motorizado era imposible. Periódicos importantes se burlaron de sus experimentos. Científicos prestigiosos demostraron matemáticamente por qué sus esfuerzos estaban condenados al fracaso. Los Wright no perdieron tiempo respondiendo a estas críticas o tratando de convencer a los escépticos. Simplemente continuaron experimentando, refinando, perfeccionando. Desarrollaron su confianza no a través de la aprobación externa, sino a través de resultados medibles, distancias de vuelo más largas, mayor control, mejor estabilidad. Cuando finalmente volaron exitosamente en Kitty Hawk, no necesitaron explicar nada. El vuelo mismo era toda la explicación necesaria. La 15ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a trabajar con la misma intensidad cuando nadie te ve que cuando todos te observan. Esta consistencia privada es la verdadera medida de tu carácter y el verdadero predictor de tu éxito futuro. Cualquiera puede trabajar duro cuando está siendo observado. Solo los verdaderos constructores trabajan duro en la soledad absoluta. Esta disciplina privada es lo que separaba a Carnegie de sus contemporáneos menos exitosos. Mientras otros empresarios trabajaban intensamente solo cuando tenían audiencias importantes o cuando enfrentaban crisis públicas, Carnegie mantenía la misma intensidad, la misma atención al detalle, el mismo compromiso con la excelencia, estuviera solo en su oficina a las 5 de la mañana o presentando ante una junta de directores. Esta consistencia privada te da una ventaja tremenda porque significa que estás construyendo constantemente, no solo cuando es conveniente o cuando te sientes inspirado. Estás progresando cuando otros duermen, avanzando cuando otros descansan, creando cuando otros se entretienen. Esta acumulación de esfuerzo privado y consistente es lo que crea los éxitos súbitos que asombran al mundo. La 16ª ley del silencio estratégico nos revela que debes aprender a distinguir entre confidentes y compañía. Los confidentes son personas selectas que han ganado el derecho a conocer tus planes a través de su demostrada capacidad para contribuir constructivamente a tu éxito. La compañía son personas agradables con quienes puedes pasar tiempo sin necesariamente compartir tus proyectos más importantes. Esta distinción es crucial, porque muchas personas cometen el error de tratar a toda su compañía como confidentes, o de evitar completamente la compañía por miedo a revelar demasiado. Ninguno de estos extremos es necesario o productivo. Puedes mantener relaciones sociales saludables y al mismo tiempo proteger celosamente la información sobre tus proyectos más importantes. Los grandes líderes empresariales han dominado siempre este equilibrio. Pueden asistir a eventos sociales, participar en conversaciones ligeras y mantener relaciones cordiales con una amplia variedad de personas, pero cuando la conversación se acerca a territorios estratégicos, saben cómo redirigirla elegantemente sin parecer evasivos o antisociales. Esta habilidad te permite mantener una vida social normal mientras proteges tu trabajo importante.
No necesitas convertirte en un ermitaño para aplicar el silencio estratégico. Simplemente necesitas convertirte en un comunicador más inteligente y selectivo. La 17ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a obtener energía del proceso de construcción, no solo del resultado final. Si dependes únicamente de la motivación que viene de imaginar el resultado final, tu energía fluctuará dramáticamente. Habrá días cuando el resultado parezca lejano o imposible, y en esos días perderás la motivación para continuar. Pero si aprendes a obtener satisfacción del proceso mismo del acto de escribir página tras página, del acto de hacer llamada tras llamada, del acto de perfeccionar detalle tras detalle, entonces tu energía se vuelve constante e independiente de las circunstancias externas. Te conviertes en lo que yo llamo un constructor por naturaleza. Alguien que construye no solo para llegar a algún lugar, sino porque el acto de construir es inherentemente satisfactorio. Los grandes artistas entienden esto intuitivamente. Un pintor maestro no pinta solo para tener un cuadro terminado. Pinta porque el proceso de aplicar color tras color, pincelada tras pincelada, es en sí mismo profundamente gratificante. Un músico virtuoso no practica solo para dar conciertos. Practica porque el proceso de perfeccionar frase tras frase, técnica tras técnica, es inherentemente satisfactorio. Cuando desarrollas esta relación con el proceso, el silencio se vuelve natural porque estás tan absorto en la perfección de tu trabajo que no sientes la necesidad de hablar de él constantemente. Estás viviendo tu pasión, no describiendo tu pasión. La 18ª ley del silencio estratégico nos enseña que debes aprender a ver los obstáculos como información, no como interrupción. Cuando mantienes silencio sobre tus proyectos, tienes la libertad de pivotear, ajustar y mejorar sin tener que explicar cada cambio a una audiencia externa. Esto te da una flexibilidad tremenda para responder a nueva información y circunstancias cambiantes. Si has anunciado públicamente un plan específico, te sientes presionado a seguir ese plan exacto, incluso cuando nueva información sugiere que un enfoque diferente sería más efectivo. Te preocupas por parecer inconsistente, por perder credibilidad, por admitir que te equivocaste. Esta presión puede llevarte a persistir en estrategias subóptimas solo para mantener las apariencias. Pero cuando trabajas en silencio, cada obstáculo se convierte simplemente en nueva información que puedes usar para mejorar tu enfoque. No tienes que justificar los cambios ante nadie, excepto ante ti mismo. No tienes que mantener consistencia con declaraciones públicas previas. Puedes ser completamente pragmático en tu búsqueda de la efectividad máxima. Edison ejemplificó esta flexibilidad silenciosa durante el desarrollo de la bombilla incandescente. Probó más de 1000 materiales diferentes para el filamento antes de encontrar uno que funcionara comercialmente. Si hubiera anunciado públicamente cada experimento, si hubiera prometido resultados específicos con materiales específicos, se habría sentido presionado a justificar cada fracaso y explicar cada cambio de dirección. En lugar de eso, trabajó en silencio, tratando cada experimento fallido como información valiosa que lo acercaba a la solución correcta. La 19ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a construir momentum internamente antes de buscarlo externamente. El momentum real no viene de la publicidad o la promoción. Viene de resultados acumulativos que crean su propia fuerza gravitacional. Cuando has construido suficiente substancia real, el mundo naturalmente se siente atraído hacia lo que has creado. Este momentum interno se construye a través de pequeñas victorias privadas que se acumulan día tras día. Cada página escrita, cada habilidad desarrollada, cada conexión establecida, cada problema resuelto, contribuye a una masa crítica de capacidad real que eventualmente se vuelve imposible de ignorar. La mayoría de las personas invierten el proceso. Buscan momentum externo, publicidad, promoción, reconocimiento, antes de haber construido substancia interna suficiente para sostenerlo. Es como tratar de inflar un globo que tiene agujeros. No importa cuánto aire le metas, no mantendrá su forma porque no tiene la integridad estructural necesaria. Cuando construyes momentum internamente primero, tu eventual revelación pública no depende de la promoción artificial.
La calidad inherente de lo que has construido se promueve a sí misma. Las personas no necesitan ser convencidas de su valor. Lo reconocen instintivamente. La 20ª ley del silencio estratégico nos revela que debes aprender a calibrar tu comunicación según el nivel de comprensión de tu audiencia. No todas las personas están preparadas para entender la magnitud o la importancia de lo que estás construyendo. Tratar de explicar visiones avanzadas a mentes no preparadas no solo es inútil, sino contraproducente. Es como tratar de explicar cálculo integral a alguien que todavía está luchando con aritmética básica. La persona no solo no entenderá, sino que puede concluir que el cálculo integral es innecesariamente complicado o completamente inválido. Su incomprensión se convierte en resistencia, y su resistencia puede contagiar a otros si tiene suficiente influencia social. Los grandes innovadores han aprendido a comunicar en niveles. Tienen versiones simplificadas de sus visiones para conversaciones casuales, versiones técnicas para colaboradores especializados, y versiones completas que reservan para audiencias que han demostrado la capacidad de comprenderlas y contribuir a ellas. Esta calibración no es condescendencia, es sabiduría práctica. Reconoce que diferentes personas tienen diferentes niveles de preparación para diferentes tipos de información, y que forzar información avanzada en mentes no preparadas sirve solo para crear confusión y resistencia. La 21ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a usar el tiempo como tu aliado, no como tu enemigo. El tiempo permite que las ideas maduren, que las estrategias se refinen, que las habilidades se desarrollen y que las circunstancias se alineen. Cuando respetas el tiempo y trabajas con él pacientemente, se convierte en una fuerza multiplicadora de tu efectividad. Pero cuando tratas de forzar resultados prematuramente, el tiempo se convierte en tu adversario. Te presiona, te frustra, te hace tomar decisiones subóptimas basadas en urgencia artificial en lugar de estrategia sólida. Te conviertes en esclavo de plazos arbitrarios en lugar de maestro de progreso real. Los grandes constructores entienden que el tiempo es como un río. Puedes trabajar con su corriente para llegar a tu destino más rápida y eficientemente, o puedes luchar contra ella y agotarte sin hacer progreso real. Trabajar con el tiempo significa planificar apropiadamente, comenzar con suficiente anticipación y permitir que el proceso se desarrolle a su ritmo natural óptimo. Esto no significa ser lento o perezoso. Significa ser estratégico sobre cuándo acelerar y cuándo permitir que el proceso madure naturalmente. Significa distinguir entre urgencia real y ansiedad improductiva. La 22ª ley del silencio estratégico nos enseña que debes aprender a derivar tu identidad de lo que construyes, no de lo que dices que vas a construir. Esta distinción es fundamental porque determina si tu autoestima se basa en substancia real o en promesas vacías. Cuando tu identidad se basa en lo que has construido realmente, tienes confianza auténtica respaldada por logros verificables. Esta confianza es estable porque se basa en hechos, no en esperanzas. Te permite enfrentar críticas objetivamente porque sabes que tu trabajo puede defenderse por sí mismo. Pero cuando tu identidad se basa en lo que dices que vas a construir, tu confianza es frágil y depende constantemente de la validación externa. Necesitas que otros crean en tus promesas porque tú mismo no tienes evidencia sólida de tu capacidad. Esta dependencia te hace vulnerable a la manipulación y te distrae del trabajo real que necesitas hacer. Los verdaderos constructores desarrollan lo que yo llamo confianza basada en evidencia. Una certeza inquebrantable en su capacidad que viene de haber superado desafíos reales, resuelto problemas complejos y entregado resultados mesurables vez tras vez. Esta confianza no necesita proclamación porque se manifiesta naturalmente en la calidad de su trabajo y la consistencia de sus resultados. La 23ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a proteger no solo tu información, sino tu energía emocional. Cada conversación sobre tus proyectos que no contribuye constructivamente a su progreso es una fuga de energía que podrías haber invertido en trabajo productivo. Estas fugas de energía son especialmente peligrosas cuando involucran personas negativas o escépticas.
No solo pierdes el tiempo que pasas explicando o defendiendo tus planes, también absorbes la negatividad de estas personas, lo cual puede afectar tu estado mental y emocional durante horas o incluso días después de la conversación. Los constructores exitosos aprenden a ser extremadamente selectivos sobre dónde invierten su energía emocional. Entienden que la energía es un recurso limitado que debe ser conservado y canalizado hacia actividades que producen resultados reales. No tienen energía que desperdiciar en conversaciones que solo satisfacen la curiosidad ajena sin agregar valor a sus proyectos. Esta conservación de energía no es egoísmo. Es administración inteligente de recursos. Un cirujano no puede permitirse estar emocionalmente drenado antes de una operación importante. Un piloto no puede permitirse estar mentalmente distraído durante un aterrizaje complicado. De la misma manera, un constructor no puede permitirse estar energéticamente depleto cuando necesita tomar decisiones cruciales o ejecutar tareas demandantes. La 24ª ley del silencio estratégico nos revela que debes aprender a distinguir entre secretos que protegen y secretos que paralizan. Los secretos protectores son información estratégica que mantienes confidencial para preservar ventajas competitivas, proteger procesos en desarrollo o evitar interferencia prematura. Estos secretos son herramientas de construcción. Los secretos paralizantes, por otro lado, son información que mantienes oculta por miedo, vergüenza o inseguridad. Estos secretos no protegen tus proyectos. Los sabotean creando tensión interna, reduciendo tu autenticidad y limitando tu capacidad de obtener la ayuda que necesitas. La clave está en desarrollar la sabiduría para distinguir entre estos dos tipos de secretos y manejar cada uno apropiadamente. Los secretos protectores deben ser guardados celosamente hasta que ya no sean necesarios para la protección. Los secretos paralizantes deben ser examinados honestamente y, cuando sea apropiado, compartidos con personas que pueden ayudarte a superarlos. Esta distinción requiere autoconocimiento profundo y honestidad brutal contigo mismo sobre tus motivaciones. ¿Estás manteniendo silencio porque es estratégicamente ventajoso? ¿O porque tienes miedo de la crítica? ¿Estás protegiendo tu proyecto o te estás protegiendo de la posibilidad de fracaso? La 25ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a comunicarte más efectivamente con menos palabras. En un mundo saturado de información y distraído por ruido constante, la capacidad de comunicar ideas complejas de manera concisa y poderosa se vuelve extraordinariamente valiosa. Esta habilidad no se desarrolla hablando más, sino hablando menos y pensando más profundamente sobre cada palabra que usas. Cada palabra debe ser elegida por su precisión, su impacto y su contribución al mensaje general. No hay lugar para relleno, redundancia o autoindulgencia verbal. Los grandes líderes han dominado siempre este arte de la comunicación concentrada. Abraham Lincoln podía expresar ideas profundas sobre la democracia y la humanidad en discursos que duraban menos de 3 minutos. Churchill podía inspirar a una nación entera con frases que contenían menos de 10 palabras. Kennedy podía articular la visión de una generación en una sola oración memorable. Esta economía verbal no viene de la limitación, sino de la claridad. Cuando entiendes profundamente lo que quieres decir, puedes decirlo más directa y poderosamente. Cuando has destilado tu mensaje a su esencia, cada palabra lleva peso máximo. La 26ª ley del silencio estratégico nos enseña que debes aprender a construir sistemas que trabajen independientemente de tu presencia constante. Esto te permite mantener silencio sobre los detalles operativos de tu trabajo mientras los sistemas que has creado continúan produciendo resultados. Esta sistematización es lo que permite a los verdaderos constructores escalar sus operaciones sin perder efectividad. En lugar de ser embotellamiento en cada decisión, se convierten en arquitectos de procesos que pueden funcionar con supervisión mínima. Esto les da la libertad de trabajar en el negocio, no solo dentro del negocio. McDonald's revolucionó la industria de restaurantes no solo por la calidad de su comida, sino por la sistematización de su operación. Ray Kroc creó procesos tan detallados y efectivos que cualquier franquiciatario podía replicar el éxito
sin necesidad de supervisión constante o explicación continua de parte del fundador. Esta sistematización te permite mantener confidencialidad sobre tus métodos específicos mientras continúas obteniendo resultados consistently. Los competidores pueden ver qué estás logrando, pero no pueden fácilmente replicar cómo lo estás logrando. La 27ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a desarrollar lo que yo llamo confianza silenciosa. Una certeza interna tan sólida que no necesita confirmación externa constante. Esta confianza viene de haber hecho el trabajo preparatorio exhaustivamente, de haber considerado múltiples escenarios y de haber desarrollado contingencias para problemas potenciales. Cuando tienes confianza silenciosa, no sientes la compulsión de convencer a otros de que tu plan funcionará porque tú mismo estás convencido, basado en análisis riguroso y preparación meticulosa. No necesitas buscar opiniones constantemente porque has hecho tu propia investigación exhaustiva. No tienes que defenderte ante escépticos porque tu confianza no depende de su aprobación. Esta confianza silenciosa es lo que permitía a Carnegie hacer inversiones masivas en nueva tecnología mientras otros industriales dudaban. Era lo que permitía a Edison continuar experimentando a través de cientos de fracasos sin perder fe en su eventual éxito. Era lo que permitía a Ford revolucionar la manufactura mientras expertos proclamaban que sus métodos eran imposibles. Esta confianza no era arrogancia ciega. Era certeza informada basada en preparación superior y análisis más profundo que el que hacían sus contemporáneos. La 28ª ley del silencio estratégico nos revela que debes aprender a medir tu progreso por estándares internos, no por reconocimiento externo. Los estándares externos son variables, subjetivos, y frecuentemente basados en información incompleta sobre lo que realmente estás tratando de lograr. Los estándares internos, por otro lado, pueden ser precisos, mesurables y directamente relacionados con tus objetivos específicos. Puedes saber exactamente qué progreso has hecho, qué habilidades has desarrollado, qué sistemas has construido, independientemente de si el mundo exterior reconoce o entiende ese progreso. Esta independencia de la validación externa te permite mantener momentum consistente incluso cuando pasas por periodos donde tu trabajo no es visible o apreciado públicamente. Te permite continuar construyendo durante las temporadas silenciosas que inevitablemente preceden a los éxitos súbitos que asombran al mundo. Los verdaderos constructores desarrollan métricas internas sofisticadas que les permiten monitorear su progreso con precisión. Saben exactamente cuánto han avanzado hacia sus objetivos, qué obstáculos han superado, qué capacidades han desarrollado, sin necesidad de confirmación externa. La 29ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a usar el anonimato como laboratorio para la experimentación. Cuando nadie sabe lo que estás haciendo, tienes libertad completa para probar, fallar, ajustar y mejorar sin presión externa o expectativas preconcebidas. Este anonimato te permite ser completamente honesto sobre lo que funciona y lo que no funciona. No tienes que mantener apariencias o justificar enfoques que resultaron ser subóptimos. Puedes pivotear rápidamente basado en evidencia real, sin preocuparte por la consistencia con declaraciones públicas previas. Muchos de los innovadores más exitosos han usado períodos de anonimato deliberado para desarrollar y refinar sus ideas antes de presentarlas al mundo. Durante estos períodos, pudieron experimentar libremente, cometer errores valiosos y llegar a soluciones que no habrían descubierto bajo el escrutinio público. Este laboratorio anónimo es especialmente valioso en las etapas tempranas de cualquier proyecto ambicioso, cuando la incertidumbre es alta y la necesidad de flexibilidad es máxima. Es durante estos períodos cuando el silencio estratégico proporciona el mayor valor. La 30ª ley del silencio estratégico nos enseña que debes aprender a construir anticipación a través de la calidad, no a través de la promoción. La verdadera anticipación no se crea con promesas o anuncios. Se crea con un historial consistente de entrega de valor excepcional. Cuando has establecido una reputación de excelencia,
Las personas naturalmente se emocionan por lo que vas a hacer a continuación, incluso si no saben exactamente qué es. Su anticipación se basa en su experiencia previa contigo, no en tus promesas sobre el futuro. Esta anticipación basada en calidad es mucho más poderosa y duradera que la anticipación basada en publicidad, porque está fundamentada en experiencia real, no en expectativas manufacturadas. Es orgánica, auténtica y autosostenible. Apple bajo Steve Jobs ejemplificó perfectamente este principio. Después de una serie de productos revolucionarios, cada anuncio de un nuevo evento de Apple generaba anticipación mundial, incluso cuando la compañía revelaba muy pocos detalles por adelantado. La anticipación se basaba en el historial de la compañía de entregar productos que redefinían categorías enteras, no en promesas específicas sobre características futuras. La 31ª ley del silencio estratégico establece que debes aprender a terminar proyectos antes de comenzar otros. Esta disciplina es crucial porque te permite demostrar tu capacidad de ejecución completamente antes de diluir tu enfoque con nuevas iniciativas. Cuando saltas constantemente de proyecto en proyecto sin terminar ninguno, desarrollas una reputación de ser un iniciador, pero no un terminador. Esta reputación, ya sea consciente o subconsciente, afecta la confianza que otros tienen en tu capacidad y la confianza que tú mismo tienes en tu capacidad. Pero cuando desarrollas el hábito de terminar consistentemente lo que comienzas, construyes lo que yo llamo momentum de completación, una fuerza psicológica que hace que terminar se vuelva más fácil y natural con cada proyecto exitosamente concluido. Esta disciplina de completación es especialmente importante cuando estás trabajando en silencio, porque no tienes la presión externa de expectativas públicas para motivarte a través de los momentos difíciles. Tu compromiso interno con la terminación debe ser suficientemente fuerte para sostener tu esfuerzo a través de todos los desafíos inevitables. La 32ª y final ley del silencio estratégico nos revela que debes aprender a revelar tu trabajo solo cuando está listo para defender su propia existencia. Un proyecto verdaderamente completo no necesita explicaciones extensas, justificaciones defensivas o promoción agresiva. Su calidad inherente es suficientemente evidente para que hable por sí mismo. Cuando alcanzas este punto de autoevidencia, tu silencio estratégico ha cumplido su propósito. Has protegido tu proyecto a través de su período más vulnerable, le has permitido desarrollarse hasta su potencial completo, y ahora puede enfrentar el mundo con fortaleza total. Este momento de revelación no debe ser prematuro, incluso si sientes presión interna o externa para compartir tu trabajo antes de tiempo. La diferencia entre revelar un proyecto al 90% de completación y al 100% de completación puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito extraordinario. Los maestros del silencio estratégico desarrollan un instinto casi sobrenatural para reconocer este momento perfecto de revelación. Pueden sentir cuando su trabajo ha alcanzado la masa crítica necesaria para sobrevivir y prosperar en el mundo exterior. Ahora tienes en tus manos las 32 leyes del silencio estratégico que han guiado a los constructores más grandes de la historia. Estas no son teorías abstractas o conceptos filosóficos. Son herramientas prácticas que puedes aplicar inmediatamente a cualquier proyecto importante en tu vida. Recuerda que el silencio estratégico no es sobre ser antisocial o secretivo por naturaleza. Es sobre ser selectivo, disciplinado y estratégico en tu comunicación. Es sobre proteger lo que es valioso mientras construyes lo que es duradero. Es sobre desarrollar la paciencia y la sabiduría para trabajar en armonía con las leyes naturales del éxito, en lugar de luchar contra ellas. El mundo está lleno de habladores que nunca construyen y de soñadores que nunca ejecutan. Pero tú, armado con estas leyes del silencio estratégico, puedes unirte a las filas exclusivas de los constructores silenciosos que transforman visiones en realidades, que convierten posibilidades en logros tangibles, y que crean legados duraderos a través de la aplicación disciplinada de principios eternos. Tu éxito no depende de cuánto hables de tus planes. Depende de cuánto construyas en el sagrado silencio de la determinación inquebrantable. Comienza ahora. Trabaja en silencio. Construye consistentemente.
Y deja que tus resultados hablen más fuerte que cualquier palabra que podrías pronunciar. El mundo está esperando lo que solo tú puedes construir. Pero no está esperando tus explicaciones o tus promesas. Está esperando tu obra maestra terminada, tu contribución única, tu legado completado. Dale al mundo lo que está esperando, no lo que cree que quiere escuchar. Este es el camino del constructor silencioso. Este es el poder del silencio estratégico. Esta es tu invitación a la grandeza auténtica y duradera.